pantalla para empezar. Bueno, todos están viendo ahorita en mi pantalla. ¿Me confirman? Sí, pero... Sí, ¿no? Ya, yo voy a utilizar una tableta gráfica que, ¿no? A veces si ustedes no están viendo lo que estoy escribiendo, me pasan a voz. Me dice, profesor, ¿está escribiendo algo o no? ¿Ya? Bueno, ahorita vamos a empezar con la primera parte. Lo escribí un ratito. Voy a ir avanzando un poquito de lo que hemos... vamos a empezar con esa primera parte, que es la parte introductoria, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos, vamos a ver la importancia que tiene la genética y vamos a ver también algunos aspectos históricos y cómo ha ido desarrollándose esta disciplina hasta alcanzar el nivel que se tiene actualmente, ¿no? Para eso nosotros presentamos esta lámina donde más o menos nos queremos ubicar en qué contexto tanto de nuestro país como a nivel mundial nos encontramos. Si ustedes observan, ¿no? Por ejemplo, tomando como referencia en nuestro país, ¿no? Acá les he puesto los datos de la cantidad de consumo de pollo, ¿no? Por persona, o sea, el consumo per cápita, desde el 2002 al 2024. Si uno observa, en el 2002 cada persona consumía 20 kilos de pollo por año, ¿no? En el 2024 la cifra subió a 56, ¿correcto? A 56. 56. Eso significa que en este periodo de tiempo, ¿no? De 2002 al 2024, son 22 años, ¿no? Hemos más que duplicado el consumo, casi triplicado el consumo de pollo por persona. Pero si uno mira también en el 2002, había menos habitantes en Perú que en el 2024, ¿no? Entonces, no solamente hemos aumentado en cantidad de gentes, sino en cantidad de pollo que comemos por gente, ¿correcto? Y si nosotros miraríamos, por ejemplo, ya no solamente por persona, sino la cantidad de pollo que tuviéramos que producir por año o de huevos, y las cifras termina siendo un número muy grande, ¿correcto? Solamente en nuestro país. Imagínense ustedes en China, ¿no? La cantidad de chinos son 1.400 millones de chinos, un poco más, ¿no? Que ellos también, al igual que nosotros, mejoraron su situación económica y eso generó un incremento en el consumo de algunos insumos, ¿no? Por ejemplo, el pollo, ¿correcto? ¿Eso qué cosa obliga? A que nosotros tratemos de maximizar la productividad de nuestros cultivos o de las especies pecuarias con las que utilizamos para nuestra alimentación, ¿correcto? Tenemos que ser más exigentes, tenemos que utilizar una serie de estrategias para lograr el mejoramiento y eso incrementa ¿no? El rendimiento de tal manera que podamos satisfacer esta demanda. ¿No? No basta solamente con tener mucha diversidad, ¿no? Como vemos acá arriba, porque también, así como tenemos mucha diversidad, ¿no? En un cultivo o en varios cultivos, también tenemos muchas plagas entre esos cultivos, ¿correcto? Y las plagas, quieran o no quieran, reducen la productividad de los cultivos. Mirando el crecimiento poblacional, ¿no? A nivel mundial, miren, esta es la cifra del 24 de enero del 2023 a nivel mundial, cómo ha crecido la población mundial. Y miren la cifra
en enero del 2026, o sea, ahorita, ayer. Entonces vemos de que hace, no, hace 3 años la población era 8.053 millones. Hoy día somos 8.358 millones, ¿correcto? Casi como una población estadounidense, o un poco más, ha nacido en estos 3 años. O sea, toda la población estadounidense, más de la población estadounidense, un equivalente a todo eso, ha nacido en este periodo de tiempo. Entonces, ustedes pueden ver que miramos también, por ejemplo, ¿no?, las cifras de ayer, ¿no?, la cantidad de nacimientos que ya iban en el año, ¿no?, y la cantidad de nacimientos que habían ocurrido el día de ayer nada más, hasta la hora que he tomado. Esto lo he tomado a esta hora, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver cómo los números acá están los de este año y estos son los de 2023, ¿no? Pueden ver ustedes, ¿no?, la cantidad de gente que van naciendo en un periodo de tiempo tan corto, ¿no? Y vemos la cantidad de muertes, por ejemplo, la cantidad por diferentes, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, del 2023, las muertes este año han sido, el 2023, habían nacido en ese año 10.500.000, pero murieron solamente 4 millones. Quiere decir que hay un saldo positivo de crecimiento poblacional, ¿correcto? Y este año, ¿no?, hasta ahora, las muertes de este año habían sido 1.900.000, ¿no?, y los nacimientos 5 millones. Sigue siendo un saldo positivo, ¿correcto? Eso nos muestra cómo, ¿no?, va creciendo la tasa de poblacional, y eso va generando también un incremento en los consumos, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, en el Perú, ¿no?, esto es lo que pasó ayer, esto es lo que pasó hace 10 meses, ¿no? Hace 10 meses eran 35.046.000, ayer eran 35.434.000. Sí, esa diferencia significa que en 10 meses han nacido 388.420 personas acá en Perú, ¿correcto? Entonces, si eso lo proyecta uno en el tiempo, vamos viendo de que, ¿no?, eso genera una gráfica con una pendiente positiva, ¿no? Entonces vemos que la población sigue en crecimiento, ¿no?, tanto mundial como la del Perú, ¿correcto? He tomado estos puntos de referencia, el año 62, que es el año que yo nací, y el año, en este caso, 2025, ¿no? En el año 62, cuando yo nací, la población de Perú era 10.500.000. El año pasado ya era 34.959.000, ¿no? Entonces quiere decir que esa es la cantidad de gentes, se ha triplicado, ¿no?, desde el año 62. También es bueno ver las variables económicas. Uno ve acá como cuando uno mira, por ejemplo, en esta gráfica hay varios países, ¿no? Mayormente son los países China, España, Estados Unidos, Corea, Alemania, Perú, Italia, la India, Francia, Portugal, o sea, las potencias, ¿no?, versus algunos países como por ejemplo China, Perú, ¿correcto? Si vemos en esta gráfica del PBI, ¿no?, vemos de que, ¿no?, acá está Estados Unidos, su PBI, ¿no?, este es China, pero Perú está casi paralela a la abscisa, ¿no? Eso significa que nuestro crecimiento a lo largo del tiempo, ¿no?, mire, desde la serie del 1999 al
2018 casi no ha cambiado mucho, no es una pendiente muy débil, ¿correcto? Y el PBI per cápita también, ¿no? Perú está en rojo y no se le ve acá en la gráfica casi. O sea, esa es nuestra realidad y esa realidad es que nosotros tenemos que aprender para qué nos sirve nuestro curso de genética, ¿no? Vemos que, por ejemplo, hay una serie de, de especies donde se han logrado, por ejemplo, ¿no? significativos avances en los niveles de productividad, ¿no? Por ejemplo, de los maíces criollos a los maíces híbridos, ¿no? Hay una diferencia bien grande, ¿no? Miren el rendimiento del maíz criollo, entre 0,7 a 3 toneladas por hectárea, mientras que los maíces híbridos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del maíz amarillo duro, el rendimiento va de 15 perdón, de 10 a 15, incluso en este maíz pasan los 20, en algunas zonas pueden pasar las 20 toneladas por hectárea, ¿correcto? En el caso de los espárragos también, ¿no? El espárrago, la forma de mayor productividad es la forma híbrida. En el caso de los pollos también, ¿no? El pollo híbrido es el de mayor productividad. Eso significa que es importante tener híbridos. Para poder producir híbridos, ¿qué cosas se necesita? Cruzar líneas puras diferentes, ¿correcto? Acá tengo una línea pura, por ejemplo, la línea 1, y acá tengo la línea pura llamada línea 2. Las cruzamos y obtenemos en la F1 un híbrido. Este híbrido es más productivo que sus parentales líneas, ¿no? Es más productivo. Ese mayor incremento de productividad se llama vigor híbrido, ¿correcto? Tiene mayor vigor híbrido. Pero si nosotros dejamos que este híbrido se autofecunde, ¿no? Entonces al autofecundarse, entonces está cruzando él ya no con otro híbrido, sino se está cruzando él con él mismo. Y el resultado va a ser una segregación tan fuerte que el valor del vigor híbrido se va a perder en la siguiente generación. Eso nos indica de que en muchas especies es importante lograr tener híbridos, ¿no? Para que cuando esos híbridos los tenemos en un sistema productivo, van a expresar todo ese vigor híbrido. Por ejemplo, ¿no? En los espárragos sí se necesita producir híbridos, ¿correcto? Es decir, tiene que haber el cruce de las líneas parentales primero, ¿correcto? En los pollos también y en otros maíces también. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se produce un híbrido? Acá en este esquema vamos a ver cómo se produce un híbrido. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo maíces de dos zonas diferentes. El maíz de la zona A y el maíz que viene de la zona B. Si yo tomaría una semilla de un grupo de semillas de esta zona, tomo una sola semilla. La hago germinar, se convierte en una planta, la planta entra en periodo reproductivo, pero la autopolinizo. Los hijitos de esta planta son producto de la autopolinización. Esos hijitos los vuelvo a sembrar, nuevamente los vuelvo a autopolinizar y obtengo la F2. Y así durante varias generaciones. Entonces, lo que vamos a ir teniendo a lo largo del tiempo, si yo repito esto hasta la generación 10, lo que voy a lograr es que este individuo, ¿no? Que tiene un grado de heterocigosis me sea capaz de producir una gran cantidad de líneas puras diferentes, ¿no? Me va a producir líneas puras diferentes, ¿no? Esto más o menos
¿no? Si yo hago lo siguiente, ¿eh? Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo un genotipo así y lo autofecundo? Me va a segregar de esta manera. Me va a segregar 1, 2, perdón, 1, 2 así y 1 así, ¿no? O sea, me segrega en la proporción 1, 2, 1. Pero de estos 4 genotipos que se forman, el 50% ya son homocigotos y solamente el 50% ahora son heterocigotos. En cambio, en la generación previa, el 100% eran heterocigotos. Si volvemos a autofecundar nuevamente esto, vamos a tener esto, ¿no? 4 así, 2 así, perdón, y vamos a tener 4 así. Si ustedes no me van entendiendo, me dicen, cuando se autofecunda me va a producir así. Cuando se autofecunda me va a producir así. Y cuando se autofecunda me va a producir todo esto. Si yo sumo, ¿qué voy a tener? 4 más 2 son 6. 4 perdón, 2 por acá vamos a tener así, pero este es 1, 2, 1, este es un 2, ¿no? Me he equivocado acá. Este es un 2 por favor. 1, 2, 1. Entonces acá vamos a tener 2 por 2 son 4, así. Acá 2 más 4 son 6, así. Entonces si hago mi balance, ahora tengo 16. De los 16, la cuarta parte son heterocigotos y el 75% son homocigotos. Eso quiere decir que si esto lo vuelvo a repetir varias generaciones, en la generación 10, ¿qué cosa voy a tener? Todos van a ser así o así. Los heterocigotos habrían desaparecido, ¿no? Entonces, mirando ahora la gráfica de acá, vean ustedes, acá tomé una semilla, la autofecundé, se produjeron, ¿no? ¿no? Se produjo esta planta, floreó, la autofecundé, produjo sus semillas, las sembré en las semillas, crecieron, las autofecundé nuevamente, otra vez repetí eso hasta la generación 10 y lo que voy teniendo son una cantidad de líneas puras. ¿Cuántas líneas puras puedo tener? Supongamos de que tengamos, por ejemplo, 37.000 genes, ¿no? Ahí en esta planta, pero imagínense que solamente el 10% de estos 37.000 están en heterocigosis. Acá lo que vemos es que ¿no?
un gen me produce 2 líneas, 2 genes me va a producir 4 líneas. Quiere decir que 3.700 genes, ¿cuántas líneas me va a producir? Me va a producir 2 a la 3.700, o sea, 2 a la 3.700, esa sería la cantidad de líneas puras que yo podría producir. Entonces ven ustedes que es un número muy grande. Entonces ya les he dicho que no basta con tener mucha diversidad. Esa diversidad me puede servir, pero es necesaria valorar esa diversidad. Por ejemplo, acá tienen un montón de gallináceas, pero uno puede darle el valor dependiendo de sus características. Entonces ustedes están viendo que las especies han ido cambiando, ¿no? El humano las empezó a seleccionar morfológicamente, pero también poco a poco hemos ido nosotros mejorando esa capacidad de selección, ¿correcto? Los humanos hemos ido seleccionando aquellos genotipos, aquellas formas que nos interesan, ¿no? Pero ese proceso toma mucho tiempo, ¿no? En cambio, hay otras metodologías que pueden permitir lograr tener una planta con un atributo particular. Por ejemplo, la transgénesis, a través de la ingeniería genética, permite que se introduzca un gen que le confiere alguna ventaja superior al individuo que aporta. Pero también ustedes saben que últimamente ha ido de moda otra técnica que es la edición génica. La edición génica, ¿no? La edición génica, ¿no? Ya actúa como un corrector de errores, ¿no? Así como cuando nosotros tipeamos y nos equivocamos, lo que hacemos es regresamos el cursor, borramos y reescribimos, ¿no? Entonces la edición génica también es un proceso parecido, ¿no? Puede corregir errores muy precisos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No. Sí. No, no. Bueno, esto es lo que les decía hace un ratito, ¿no? Si yo autofecundo, ¿no? Durante 10 generaciones, el resultado es que este que era heterocigoto, en la generación 10, los heterocigotos desaparecen y me quedan solamente los homocigotos. Por ejemplo, acá me dicen, ¿no? Un gen en heterocigosis, en la generación 0, puede producir en la generación 10 2 líneas puras, ¿no? Este y este. Entonces quiere decir que 3.700 genes en la G1 son capaces de producir 2 a la 300, a la 3.700 líneas puras diferentes. Entonces es una cantidad, ¿no? Acá con un gen, con 2 alelos, puedo producir hasta 2 líneas puras, ¿correcto? Pero si yo tengo 37.000 genes, entonces puedo producir 2 a la 3.700 líneas puras. Bueno, acá tienen imagen de la diversidad de maíces, de ocas. Acá podemos ver cómo en algunos cultivos, como en el café, hay problemas fitosanitarios bastante severos, ¿no? Como el caso de la roya amarilla, ¿no?
Pero también podemos ver que hay metodologías que pueden hacer frente a las enfermedades, o si no, metodologías que pueden hacer frente al medio ambiente también. Por ejemplo, ¿no? En la época de COVID, nosotros nos hemos vacunado y a veces nos hemos preguntado, ¿no? ¿Y qué contiene la vacuna? ¿No? Porque hemos encontrado muchas teorías de la conspiración que dicen que las vacunas tenían un chip y todo, ¿no? Pero realmente no tiene esas afirmaciones, no tiene sentido, ¿no? Entonces, cuando uno entra a ver, por ejemplo, en la Pfizer, ¿no? Nos indica cuáles fueron los ingredientes que utilizaron en la vacuna. Y esa vacuna también fue importante porque nos ayudó a qué? A que no nos mate a todos, pues, ¿no? Un ratito acá, esta parte, ustedes pueden ver, es lo que les decía hace un rato, ¿no? Por ejemplo, uno puede acceder ahora a mucha información, ¿no? Esto es la página del GenBank donde ustedes pueden acceder, ¿no? A información de la secuencia de nucleótidos reportada para diferentes especies, ¿no? Incluido nosotros, ¿no? Acá pueden ustedes encontrar los 23 cromosomas, ¿no? Los 22 autosómicos, el cromosoma X y el cromosoma Y, además del cromosoma mitocondrial, va a encontrar sus secuencias reportadas. Y así como del humano, va a encontrar de otras especies también. Bueno, ¿qué cosa ven ustedes acá? Ven el genoma humano, ven los 22 autosomas, el cromosoma X, el cromosoma Y y el genoma mitocondrial. En esta parte ustedes ven el tamaño, la cantidad de ADN, pueden ver la cantidad de guanina, citosina, el número de genes que codifica, el número de ARN. En este caso tienen los ARNs ribosómicos, los ARNs de transferencia y otros ARN, ¿no? La cantidad de genes y los pseudogenes. También sabemos de que, ¿no?, han aparecido grandes compañías biotecnológicas que son capaces de hacer modificaciones, ¿no?, en los genomas de las especies y generar sus propios germoplasmas, ¿no? Por ejemplo, ya no es tan necesario ir a colectar el germoplasma de una zona, porque ahora existe la metodología donde estos laboratorios pueden generar su propio germoplasma, ¿no? Generan primero sus propias variantes genéticas. Por eso es que ahora vemos noticias, pues, como por ejemplo salió en China, habían generado un arroz resistente a sequías, ¿verdad? O este otro arroz al que le agregaron genes que mejora
el metabolismo de los betacarotenos, ¿no? Entonces, en este caso, está enriquecido con betacaroteno, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que los híbridos de maíz, ¿no?, que son producto de líneas puras, son mucho más vigorosos, ¿no? Además de ser híbrido, algunas compañías le pueden agregar un gen o un grupo de genes, ¿no?, o de transgenes, haciendo de que el cultivo sea mucho más eh, rentable, mucho más productivo, por ejemplo, ¿no? Hay otras que a los que no siendo genéticamente modificados se les agrega un gen y se los vuelve esto, transgénicos, ¿no?, como en este caso, o no transgénicos, como en este otro caso. Si ustedes ven la lista de cultivos que son transgénicos, ahí ven una lista grande, ¿no? Esta organización que reporta mensualmente cómo evoluciona, por ejemplo, la cantidad de información de transgénesis, ¿no? Tiene acá alfalfa, manzana, canola, frijol y así, un montón. Acá les voy a dejar una pregunta para que ustedes investiguen. A ver, voy dejando un ratito para que ustedes, así abierto esto, para que ustedes vayan esto copiando. Un ratito. Sí me están escuchando todos, ¿no? Sí, Sí, profesor. Sí, pues así lo estamos escuchando. ya. Entonces, un ratito acá. Ya. A ver, un ratito vayan anotando esto, ¿ya? Esto lo van a trabajar en grupos, por favor, ¿no? Yo voy a coordinar con su compañera para que sea en grupos, ¿no?, como son 42 o 43, ¿no?, para que me ayude a constituir los grupos. Hacemos un receso de 5 minutitos, ¿ya?
Bueno, continuamos. Entonces nos hemos quedado en esta parte, ¿no? Que dice la pregunta, ¿qué son los transgénicos, no? ¿Por qué algunas personas le tienen miedo? ¿No? Le tienen miedo porque, por ejemplo, al enterarse que están consumiendo un producto de un derivado transgénico. Pero ¿qué pasa cuando nos estamos frente a un medicamento de origen transgénico? ¿No? Entonces, ¿qué es, por ejemplo, la insulina? Que va a salvar nuestra vida, ¿no? Ahí sí no nos oponemos, a pesar que es del mismo origen, ¿no? Entonces se dan cuenta que a veces también son nuestras percepciones las que nos hacen, o la mala publicidad que se le hace a veces para que rechacemos un producto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la terapia génica, la terapia, recuerden, ¿no? Es un procedimiento donde lo que se busca es, ¿no? Intervenir, ¿no? Y corregir el defecto o una mutación que haya ocurrido en un gen. Por ejemplo, ¿no? Si un cambio donde el ácido glutámico o el codón del ácido glutámico, ¿no? Un solo nucleótido experimentó una mutación, entonces antes de la mutación, ¿no? La forma silvestre, ¿no? Determinaba que este codón codifique para el aminoácido ácido glutámico. Después de la mutación, ¿no? Donde esta adenina fue sustituida por una timina, este nuevo cambio ya no significa el aminoácido ácido glutámico, sino valina, ¿no? Cuando esto ocurre en la cadena, en uno de los aminoácidos de la cadena beta de la globina, ¿no? Se produce lo que se llama una talasemia, ¿no? Un tipo de anemia como la anemia falciforme, ¿no? Donde los individuos que llevan esa mutación tienen una proteína globina, su hemoglobina, que es muy sensible a la baja presión de oxígeno, ¿no? Entonces, en ambientes donde hay baja presión de oxígeno, esa globina tiende a cristalizar y eso genera rigidez en los eritrocitos y los eritrocitos se deforman, ¿no? Adoptando unas figuras así en forma de oso, ¿no? Entonces los eritrocitos que son redonditos ahora tienen esta forma en oso, ¿no? Y este tipo de eritrocitos no es eficiente, ¿no? En el proceso de transportar oxígeno y eso genera la anemia, ¿no? Bueno, una mutación de ese tipo ahora sí ya puede ser corregida, ¿no? Ya existen las terapias para eso, ¿no? Para el caso del cáncer, ya desde hace muchos años se ha ido interviniendo, se ha ido desarrollando procedimientos y un proyecto que surgió en el camino, así como hoy el proyecto Genoma Humano, este fue el proyecto El Genoma del Cáncer, ¿no? Que trataba de poder acceder al secuenciamiento de la mayor cantidad de formas de cáncer. El resultado fue una publicación que salió en febrero del 2020 en la revista Nature, ¿no? Ustedes pueden encontrar en esta revista, en este volumen, en este número, van a encontrar ustedes el, el artículo, ¿no? Esto fue elaborado por un consorcio mundial, perdón, acá tienen ustedes, ¿no? Todos los países que participaron en este tipo de proyecto colaborativo, ¿no? Es una pena que uno no vea a nuestro país en este tipo
de proyectos colaborativos, porque no tenemos la infraestructura apropiada para poder desarrollar esto, ¿no? Acá lo tenemos con más detalle. Y así, ¿no? Ustedes pueden ver en ese proyecto de cáncer, ¿no? Cómo se ha ido documentando toda la información, ¿no? Todas las mutaciones, acá tienen la cantidad de mutaciones que se han reportado y tienen también los diferentes tipos de afectaciones, ¿no? Ustedes pueden entrar a esta base y ahí van a encontrar esta información, ¿no? Acá hay otra pregunta que es importante, que la vayan trabajando. Dice, ¿qué es el cáncer, no? ¿Cuáles son las causas? ¿Y podemos acusar a los transgénicos de ser responsables? ¿O hay muchos otros factores, ¿no? A propósito de eso, voy a hacer unas preguntitas así al azar, ¿no? A ver, vamos con Emanuel. Emanuel, Sí, profesor. una pregunta, a ver. Solamente es para, no estoy calificando nada, solamente quiero tener una idea. ¿Cómo piensan ustedes acerca del cáncer? ¿Qué es el cáncer? Ah, el cáncer, acerca del cáncer. Uh-huh. Ya, o sea, ¿en cómo es o mi No, perspectiva acerca del cáncer? qué sabes tú del cáncer y cómo crees que se origina? Ah, ya. Bueno, yo sinceramente, como también tengo un amigo que tiene cáncer al colon, Uh-huh. él tiene herencia de cáncer. Su familia, bueno, su hermana también tuvo cáncer, su abuelo tuvieron cáncer y Uh-huh. como que han fallecido por eso. Se puede heredar, pero lo curioso es que mi amigo no se le activó la herencia, sino que él mismo Uh-huh. produjo el cáncer. Es algo raro porque justamente conversando con él, lo que le Uh-huh. pasó fue que debido a muchos, bueno, él comía mucha comida chatarra, Uh-huh. cosas, demasiada, bueno, alcohol, entre otras cosas, y Uh-huh. pudo desarrollar el cáncer. Y Uh-huh. también tenía como que tipo adicciones a sustancias, Uh-huh. y eso es pudo desarrollar. O sea, tuvo el medio ambiente fue importante en el caso de tu compañera para, para predisponer a que se exprese. O sea, ella tenía seguro la predisposición por un tema de la herencia, ¿no? Pero esos genes a veces, ¿no? Estos son muy interactivos con el medio ambiente. Entonces, el medio ambiente puede afectar positivo o negativamente, ¿no? La expresión de esos genes. Entonces, probablemente eso debe pasar con tu compañero, ¿no? Muchas gracias, Emanuel. Muy buena, qué penosa, pero buena experiencia en el marco de nuestro curso, porque eso nos muestra cómo la herencia ahí fue un factor importante, ¿no? Pero también su compañero nos habló de cómo quizás nuestros malos hábitos también contribuyen a veces a que esto se acelere, ¿no? Gracias, Manuel. A ver, vamos Ya, pues, con Kenny Guerrero. Kenny, Sí, profesor, buenas tardes, le escucho. hola, en la misma dirección, ¿qué piensas tú? Bueno, si bien no tengo, digamos, a alguien cercano que haya padecido esta enfermedad, lo Ujú. básico que tengo presente es que es esa, digamos, eh, ¿cómo se puede decir? Proliferación, o sea, Ujú. que Ujú. producción de células de una manera que no es, ¿cómo se puede decir? Calculable, algo por el estilo. Ujú. Se multiplican y no hay, digamos, una forma o sea, no tienen, por así decirlo, un límite. Ujú. Claro, ¿no? ¿Y qué crees que causa, aparte de la herencia, qué factores más crees tú que podrían predisponer eso?
bueno, como el compañero lo mencionó, tal vez el tipo de estilo de vida. Tenemos asociado de que el cáncer de los pulmones se da tal vez por el exceso del tabaco, cosas por el estilo. Ujú. Ya, muy bien. Gracias, Kenny. Bueno, muchas gracias por la participación, chicos. Muchas gracias. Bueno, voy a regresar acá. Vamos a ir más adelante, a medida que vamos a ir avanzando en el curso, les voy a ir comentando también algunas cosas referentes a este tema. ¿No? Es un tema importante porque a veces no solamente los de biología, ¿no?, tienen que conocerlo. Creo que es un tema que también a veces uno puede aprovechar el curso para poder informarse un poquito más. Adelantándole un poquito en respecto a este tema, ¿no?, también piensen en lo siguiente, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, ¿no?, ¿no?, vamos a imaginarnos un león, ¿ya? Un león. Los leones cuando nacen y son cachorritos, ¿no?, desde que nacen, llega un momento que se vuelven juveniles, ¿sí o no? Y luego pasan a ser adultos. Cuando son adultos están en su capacidad reproductora, ¿sí o no? En la parte reproductora. Una vez que dejan descendencia o aquel que no compitió bien y no logró dejar descendencia, luego el león que envejece, ¿no?, y prácticamente de ella muere, ¿no? Si uno mira en todo este periodo que es su ciclo de vida del león, ¿no?, el león, ¿no?, tiene un tiempo de vida, ¿sí o no? Eso es más o menos nosotros nos podemos imaginar, ¿no?, desde que nace el león, ¿no?, hasta que, hasta que muere. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿No? Más o menos, creo que decían que era alrededor de 13, 14 años, ¿no? Vamos a poner 15 años, ¿ya? Vamos a imaginarnos de que el león tiene una vida de 15.000 años, de 15 años. ¿Correcto? Entonces, eso significa que en este ciclo de vida, el león solamente dispone de este periodo para reproducirse, ¿correcto? Y después ya prácticamente no pasa nada. Si uno lo compara con el humano, ¿qué pasa con el humano? El humano moderno, me refiero, ¿no? También, ¿no? Nace, se vuelve juvenil, adulto, viejo, muy viejo, y no quiere morirse, ¿sí o no? Hasta que recién muere. Pero si uno mira, ¿en qué momento alcanza su edad reproductora? Biológicamente, el humano va desde los 15 años hasta los 30, 35 años. ¿Ya? Y después de eso, prácticamente, ¿no?, ya está como león, ¿no?, ya de salida. Pero como el humano moderno, ¿no?, como por ejemplo un estudiante de la universidad, recién en este periodo está formándose, ¿sí o no? Y todavía no termina de formarse. A veces recién llega a los 40 y todavía no termina, ¿no? 40, 45, ¿correcto?
Entonces, eso significa que alargamos un poco más nuestro periodo de vida reproductiva, ¿no? Es más, nuestro mejor momento era de acá hasta los 25, ¿no? En este periodo debíamos habernos reproducido biológicamente, pero pausamos nuestra reproducción para completar nuestra formación académica, profesional, ¿no? Y recién en este rango empezamos a reproducir. Entonces, lógicamente, ya cuando nosotros ya hemos pasado nuestro periodo de vida útil biológico, ¿sí? Y encima algunos todavía se siguen reproduciendo más acá todavía, ¿no? Y no queremos morir, ¿no? O sea, normalmente, así como el león, ya a los 30, 40 años ya debíamos estar de salida, pero nosotros si seguimos viviendo hasta los 80 o 90 años, quiere decir que estamos viviendo más del tiempo de nuestra vida útil, ¿correcto? Es el periodo donde nuestro cuerpo no tiene la capacidad de reparación de errores, ¿no? Entonces se van acumulando más errores y también nos vamos volviendo más propensos a desarrollar cualquier cosa, ya sea cánceres o enfermedades neurodegenerativas, ¿correcto? Cuando ocurre este proceso más temprano, como nos contó su compañero, más joven, eso sí, ya, no, si es genético, más el factor ambiental, eso sí puede intensificar para que todo este proceso ocurra más temprano, ¿no? Pero digamos que, ¿no? Si no hubiese predisposición genética, ¿no? Ya este periodo es un periodo crítico de incertidumbre, donde puede pasar cualquier cosa, ¿correcto? Entonces, por eso es que aumenta también la incidencia de enfermedades tipo cáncer, etcétera, etcétera, en todo este periodo. Porque hemos alargado nuestra esperanza de vida mucho más allá de lo que debía ser. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de qué es la genética, ¿no? ¿Qué es la genética? La genética es la ciencia que estudia la herencia y la variación en los seres vivos, ¿correcto? Miren estas dos palabras, ¿no? Herencia y variación. Vamos a marcarlas acá, ¿eh? Eso significa que la genética puede ser definida con dos palabras, ¿no? Herencia y variación, ¿correcto? Entonces, es la disciplina de la biología que estudia la herencia y la variación. También podríamos definirla de una manera un poquito más sofisticada, es decir, es la disciplina de la biología que estudia la naturaleza, organización, función, expresión, transmisión y evolución de la información genética. Aquí hay información que está codificada en todos los seres vivos, ¿correcto? Entonces eso nos obliga a tener que definir qué es la herencia, ¿no? Y qué es la variación. La herencia la entendemos, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, acá una pareja, ¿no? De progenitores, estos son capaces de producir un criecito, ¿correcto? Y en este proceso, ellos, ¿qué cosa hacen? Transmiten su información genética, ¿no? Transmiten su información genética. Entonces, transmite sus genes, y este es el resultado de la combinación de sus genes, ¿correcto? Entonces, herencia entendemos por transmisión, ¿no? Lo que heredamos de nuestros progenitores, o lo que los progenitores transmiten a su prole, a su progenie, ¿correcto?
¿Qué cosa transmitimos? En realidad nosotros transmitimos nuestro ADN. ¿Qué cosas recibimos? Recibimos el ADN. ¿Cómo está el ADN de nuestros progenitores? ¿Cómo vino el ADN de nuestros progenitores? El ADN estaba en los cromosomas, ¿sí o no? Papá produjo un espermatozoide y mamá produjo un ovocito, ¿cierto? Y en esas células ya estaban, ¿qué cosa? Pero ya estaba ahí el ADN. Entonces acá va a estar el ADN de mi papá, acá va a estar el ADN de mi mamá y yo heredaré la mezcla de esos dos ADN, ¿correcto? Entonces, herencia se entiende por la transmisión de la información de progenitores a progenie o la, ¿no? Cuando recibimos la información genética de nuestros progenitores. ¿Y qué cosa sería la variación? La variación serían todas las diferencias, ¿no? O esas tendencias que presentan los individuos y que permiten diferenciarse unos con otros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este puede tener orejas con lóbulo despegado, este con lóbulo pegado. Este puede tener labios gruesos, este puede tener labios delgados. Este puede tener manos con dedos gorditos, este con más dedos más delgados. Y así. Entonces, esas patrones de, ¿no? Eso que estamos viendo en las características, esas tendencias, vendrían a conformar la variación. ¿Correcto? Entonces acá tienen ustedes lo que conocemos como herencia, ¿no? Y lo estamos ilustrando con dos figuras. Hacia la izquierda tenemos, ¿no? Cuando dos ratones se combinan, acá tienen un ratón oscuro, un ratón claro. En la primera generación todos fueron oscuros, ¿no? Más o menos lo que hizo Mendel. Cuando se cruzan todos estos entre sí, en la siguiente generación reaparece la forma clara, pero en una proporción menor, ¿no? Mendel lo que hizo fue, en los guisantes, vio de que la cuarta parte de las descendientes eran en los que se había ocultado el carácter que estaba presente en uno de los progenitores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mendel, cruzó semillas lisas con semillas rugosas. En la primera generación todos fueron de semillas lisas. Se cruzó toda la F1 por la F1 y en la F2 reapareció la forma rugosa, pero en una proporción menor. 3/4 de la forma lisa, 1/4 de la forma rugosa. Después de Mendel, después de 1900, porque Mendel recuerda que es en 1800, a mitad de 1800. A comienzos de 1900, los genetistas, cuando habían redescubierto lo que había hecho Mendel, quisieron probar si esto que había encontrado Mendel, ¿no? Estas tendencias, ¿no? Cómo se comportaban las proporciones, quisieron saber si eso también se repetía en animales, y probaron en animales, y vieron que también en animales se cumple. Por eso es que lo que hizo Mendel se convirtieron en lo que conocemos las leyes de Mendel, algunos llaman los principios mendelianos de la herencia. Entonces, herencia es la transmisión de las características de progenitores a progenie, de padres a hijos, ¿no? Y para entender la variación, nosotros tenemos que mirar primero esta gráfica. En esta gráfica vamos a reconocer dos definiciones que son importantes que ustedes las conozcan. La primera es la definición genotipo y luego fenotipo. ¿Correcto? Un ratito. Voy a ponerlo por acá. ¿Qué cosa es genotipo? ¿Qué cosa es el término genotipo?
Voy poniendo acá y ahorita paso a la lámina. Genotipo y fenotipo. Pero miramos la siguiente lámina. Perdón, acá. Acá. En la parte superior vemos una ecuación, ¿no? Donde el fenotipo, que es la F, es igual a ¿qué? A el genotipo, el ambiente y la interacción de esos dos componentes, ¿correcto? Quiere decir que el fenotipo será el resultado de la actividad del genotipo, la acción del ambiente y la interacción de esos dos componentes. En la lámina, ¿qué cosa vemos? Vemos una planta de flores rojas. El color, ¿no? Las flores rojas, ¿no? Esa característica, esa cualidad sería el fenotipo, ¿no? Planta de flores rojas. Eso es el fenotipo. Pero ¿cuál sería su genotipo? Para que esta planta muestre flores rojas, tiene que haber la predisposición genética de que así sea. Cuando miramos el genotipo, es decir, su ADN, vemos que en uno de los cromosomas hay una variante del gen que es la que determina que se produzca pigmento rojo, ¿correcto? Entonces, esta variante, cuando se expresa en un ARN, este ARN se va a traducir, el producto de la traducción es una proteína, esta proteína se va a plegar, va a convertirse en una enzima, y luego esta enzima va a catalizar esta reacción química. Este precursor se va a convertir en pigmento rojo, ¿correcto? Entonces el precursor de pigmento se convierte en pigmento rojo. Al convertirse en pigmento rojo, esto se va acumulando en las células de los pétalos de la flor. El resultado son las plantas de flores rojas, ¿correcto? Pero eso significa que el genotipo viene a ser lo que está expresado, lo que está codificado en el ADN, lo que dice el ADN, cómo está escrito esa información en el ADN. Y fenotipo viene a ser la expresión. Pero cuando yo mido la expresión, yo puedo pensar la expresión de este ADN es este ARN. La expresión podría ser cuando el ARN se traduce y se forma la proteína, ¿no? Que es la enzima. La expresión podría ser la presencia de pigmento por acción de esta enzima. El fenotipo también podría ser la presencia de las flores rojas, ¿no? Porque han acumulado pigmento que ha sido sintetizado por esta enzima. Entonces, el término fenotipo es un término bastante, depende cómo lo expresemos, ¿no? Fenotipo en forma macro sería el carácter color de la flor. El fenotipo en forma más molecular sería la presencia de la proteína alfa 1 que determina la presencia de color rojo, ¿correcto? Entonces eso nos permite ver que en este camino el ambiente puede causar de que no se manifieste la característica. ¿Qué pasaría si la enzima fuera sensible a temperatura? Muy, muy sensible a la temperatura. Entonces, un día o en la época de floración, de pronto las temperaturas no llegaron a su valor correcto, se forman las enzimas, pero estas enzimas, como no están bien plegadas, no van a trabajar acá. O sea, se expresó, la enzima se plegó, pero no estuvo bien plegada y no se formó pigmento. ¿Correcto? Otra posibilidad sería de que el ambiente puede ser que inhibe la formación de ARN. Entonces no hay ARN, no va a haber polipéptido. Entonces uno puede ver que el ambiente puede actuar en cualquier parte, ¿no? El genotipo, en cambio, es lo que está codificado en el ADN.
Entonces, ¿cómo definiríamos entonces qué es genotipo y qué definiríamos como fenotipo? Genotipo sería, ¿no?, la presentación o la codificación de los genes, cómo están codificados los genes en las células, ¿no? Y la fenotipo vendría a ser la expresión de sus genes, la expresión que puede ser desde ARN, proteína o carácter morfológico. Gracias a esta capacidad que tienen los genes de expresarse en forma de un mensajero, que es el ARN mensajero, también gracias a esa capacidad que tienen los genes de expresarse en forma de ARN, ¿no? Entonces nosotros podemos, ¿no?, basta que detectemos la presencia del ARN, estamos sabiendo que el gen se está expresando, ¿sí, no? Entonces yo puedo detectar en un tejido la presencia de un determinado tipo de ARN y lo puedo asociar con el gen responsable, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si yo tomo, ¿no?, imaginemos de que yo tomo de una mujer tejido mamario, ¿no? Imaginemos que tomamos tejido normal, tejido mamario normal, pero y también tejido, ¿no?, por ejemplo, con un defecto que puede ser un cáncer, ¿no?, o un tejido maligno, por ejemplo. Entonces, yo podría extraer de ese tejido todo el ARN, todos los ARN, y acá también puedo extraer todos los ARN, ¿correcto? Luego, secuenciar todo eso, ¿no?, se manda a secuenciar, y luego se tiene las secuencias, ¿no?, ¿no? Y se pueden comparar qué genes se están sobreexpresando o qué genes se están inhibiendo, y acá también puedo determinar qué genes en el tejido canceroso se están expresando y qué genes están, ¿no?, silenciados. De esta manera yo puedo, viendo la presencia del ARN, saber que el tejido va a expresar un tipo de información. Ahí tiene usted, por ejemplo, lo que conocemos como el análisis transcriptómico. Y el análisis transcriptómico, ¿qué cosa tenemos? Por ejemplo, acá tenemos un individuo, tomamos una biopsia de un tejido, de un órgano, por ejemplo, o un tejido, extraemos todo el ARN de ese tejido, aplicamos una técnica de PCR reversa o RT-PCR para que esos ARN se conviertan en ADN, luego se mandan a secuenciar y luego se interpreta esa información, ¿no?, para identificar qué genes se están expresando de más o qué genes no se están expresando. Entonces, y así tenemos la variación, por ejemplo, en el nivel morfológico, tiene la variación morfológica, es simplemente visualizar la apariencia, las características físicas de los individuos y tratar de ver todas aquellas otras diferencias que hay en los miembros de ese grupo. Viendo así, ustedes pueden pensar de que este grupo de humanos
tiene más diversidad que este grupo de chimpancé, pareciese, ¿no? Sin embargo, los datos de secuenciamiento nos muestran que este grupito de chimpancé tiene más variabilidad que este grupo grande de humanos. Y así, pero acá tiene, por ejemplo, los lobos marinos, la cantidad de lobos marinos, todos se ven parecidos, pero debe haber suficiente variabilidad, ¿no? Acá tienen ustedes el chita, este huepardo. Este animal, por ejemplo, es un animalito que casi no tiene variabilidad, ¿no? Es decir, genéticamente está prácticamente, es casi como un clon, ¿no? Entonces no tiene diversidad y este es un animal, ¿no? Esta especie es muy vulnerable a que pueda extinguirse. También tenemos la variación a nivel proteico, ¿no? Podemos analizar la variación a nivel proteico. Acá lo que ven ustedes es una reacción química. Este sustrato se convierte en producto, ¿no? Gracias a la acción de esta enzima, la alfa, ¿no? Y este subproducto o este producto determina o corresponde a un pigmento, por ejemplo, pigmento oscuro. Pero ustedes están viendo que una variante de esta enzima, la enzima beta, actúa sobre el mismo sustrato, pero produce diferentes productos. Esta diferencia genera que no se forme pigmento oscuro, sino pigmento claro. Entonces, cuando miramos, ¿no?, por qué se ocurrió esto, vemos que la enzima muestra diferencias, ¿no? En la enzima alfa y en la enzima beta vamos a encontrar la misma secuencia de aminoácidos, pero acá hay un solo aminoácido que hace que difiera una de otra, ¿no? Entonces, esas diferencias vienen a ser la variación, pero como lo estamos haciendo a nivel de aminoácidos, sería nivel proteico. Ahí tienen la variación a nivel del ADN, ¿correcto? En este caso, ¿no?, nosotros podemos extraer el ADN de estos individuos y luego utilizando una técnica, que como es el caso de la PCR, podemos ver pequeñas zonas de su genoma, ¿no?, comparadas unas con otras, y podemos detectar variación. En el caso de la variación cromosómica, digamos que no es muy útil ver la variación a nivel cromosómico. Por ejemplo, los humanos, todos los humanos, cromosómicamente tenemos 46 cromosomas. Entonces, como que no es muy útil para diferenciar individuos. En cambio, cuando nosotros sí usamos el ADN y miramos diferentes zonas del ADN, sí podemos comparar ahora por presencia o ausencia de fragmentos. Ahí tienen cómo se ve el caso de el gen del citocromo C en humanos versus el citocromo C en músculos en ratón. Noten ustedes que uno esperaría que los sapiens o los homo sapiens y los músculos sean muy diferentes, ¿no? Pero digamos que casi la homología es muy alta y las diferencias son muy pequeñitas, ¿no?, entre dos especies bastante alejadas, ¿no? Ya se puede imaginar qué hubiésemos pasado si acá ponemos ser humano y Homo neanderthalensis, que es nuestro pariente más cercano. Veríamos que las semejanzas son súper más altas.
Bueno, en el caso que nosotros trabajemos con secuencias de ADN, esas secuencias las podemos comparar, ¿no?, de varios individuos. Por ejemplo, acá se están comparando dos secuencias diferentes. Para eso hay programas que permiten alinear los nucleótido a nucleótido, resaltando en qué zonas no hay congruencia. Entonces ustedes pueden ver acá, ¿no?, las diferencias nucleotídicas entre uno y otro. Por ejemplo, ahí en el GenBank ustedes pueden escoger un gen o una región del gen, y ustedes, utilizando una opción que se llama BLAST, pueden ingresar esa secuencia que ustedes tienen y pedirle a la base que me compare la secuencia que yo estoy entrando con todas las secuencias que están reportadas en el GenBank, y me bota una lista así como esta, ¿no? Y a un costado una columna con el porcentaje de homología. Como pueden ver en esta figura, hay algunos, por ejemplo, acá se logra ver, ¿no?, algunas secuencias. La secuencia que hemos ingresado la está comparando con todas las secuencias que están reportadas, y vemos de que en muchos casos la homología es muy alta, ¿no? 99, 100, 97, ¿correcto? Entonces uno puede luego acceder a la secuencia y ver con más detalle en qué zona es donde está esa alta homología. En el caso del COVID, ustedes también pueden acceder, ¿no?, a la secuencia de las diferentes cepas, ¿no? Por ejemplo, acá tiene, ¿no?, como pueden ver ustedes, tiene la primera cepa secuenciada de COVID, ¿no? A ver, vamos a ponerlo acá. ¿Ve? La primera cepa secuenciada el 13 de enero de 2020. Esta es la cepa de Wuhan, ¿no? Luego entró una siguiente secuencia, presidente de Alemania, el día 31, y así hay varias secuencias por acá, ¿ve?, de diferentes sitios, de Estados Unidos, de Pakistán, Bangladesh, etcétera, y uno puede comparar con BLAST o puede alinear todas las secuencias, ¿no? Acá pueden ver ustedes el genoma del virus, era un genoma de 29.903 nucleótidos, ¿no?, es el que está secuenciado. Y podemos comparar con otra cepa para ver dónde están esas diferencias. Vamos a hablar de los niveles de organización de la materia. Creo que me voy a quedar acá, chicos, ¿ya? Para no avanzar bastante rápido. Para que ustedes puedan revisar las diapositivas para mañana, primero, ¿ya? Profesor, las diapositivas están en el... En el Classroom en está. el- Sí, Ah, ya, ya. uno con tu delegada para que me comparta los correos. Entonces los agrego y ustedes ya puedan mirar, ¿ya?